Mientras la aterradora marea oscura barría la tierra, devorando a los pioneros que gritaban pidiendo ayuda, el pionero arrogante soltó una carcajada. Despreció la amenaza, declarando con orgullo que si las tropas regulares no podían manejarla, eso no significaba que él no pudiera hacerlo. Con un rugido desafiante, invocó una enorme barrera de energía verde con su espada, proclamando que todo dentro de la zona le pertenecía. Luego cargó imprudentemente hacia el corazón de la tormenta giratoria de energía roja y negra. Su confianza se quebró al instante. En el momento en que entró en la marea, fue cubierto por los asfixiantes arcillos oscuros. Comprendió con horror que los monstruos dentro eran mucho más poderosos de lo que jamás había imaginado, mucho más allá del nivel A o incluso del S. Lleno de terror, supo que no podía dejarse atrapar, pero ya era demasiado tarde. Él y muchos otros pioneros fueron tragados por la oscuridad abrumadora, sus gritos resonando mientras eran arrastrados a las profundidades. Desde una distancia segura, el grupo de Fan Yi observaba la espantosa escena. La líder pelirroja, temblando, se preguntó si los demás estaban muertos y si tenían alguna posibilidad de escapar. Lin Yi le pidió a Su Qing que explicara qué era la marea oscura. Su Qing respondió con gravedad, describiéndola como la forma definitiva del atributo oscuro, una ola de corrupción pura que devoraba todo a su paso, incluso a otros monstruos. Estaba confundida y aterrada, explicando que la misión se había planeado para evitar precisamente el día de la marea. Temía que todos los pioneros que habían ido adelante ya estuvieran perdidos. Lin Yi recordó haber leído sobre la marea oscura en los foros de pioneros, donde se la describía como una fuerza capaz de destruir una ciudad entera. Asustada, rogó a su primo que se retirara mientras aún tuvieran tiempo. Fan Yi, sin embargo, se mantuvo tranquilo. Le dijo a todos que no entraran en pánico y creó una gran barrera protectora de energía dorada que chispeaba con relámpagos azules alrededor del grupo. Explicó que ese escudo espiritual era un contrapeso natural al atributo oscuro, y que si era necesario, podían combinar sus poderes para mantenerlo activo y resistir el impacto de la marea. Su Qing, sorprendida por su plan, le preguntó qué pensaba hacer. Le advirtió que la marea oscura era una concentración pura del atributo oscuro, y que ni siquiera su poder combinado podría detenerla, recordándole que un poderoso pionero del reino de creación espiritual acababa de ser devorado por completo. Fan Yi no se inmutó. Con su espada envuelta en llamas doradas y la otra mano cubierta de relámpagos azules, declaró con confianza que iría a destruirla. Antes de que alguien pudiera reaccionar, saltó hacia adelante, convirtiéndose en un destello de fuego y rayo que se lanzó directamente contra la gigantesca ola de oscuridad. Sus compañeros solo pudieron mirarlo con incredulidad. Mientras Su Qing se preguntaba si realmente pensaba destruir la marea misma, Fan Yi se sumergió en el corazón de la tormenta, su luz abriendo un camino entre el caos giratorio. Dentro del ojo de la marea, Fan Yi flotaba en calma, completamente ileso dentro de una aureola dorada, mientras la monstruosa energía oscura giraba a su alrededor. Observó los pequeños destellos de energía roja dentro de la tormenta y sonrió, confirmando una sospecha. Rodeado por una grotesca horda de monstruos de múltiples ojos que se retorcían en la oscuridad, Fan Yi analizó la verdadera naturaleza de la amenaza. Descubrió que no eran simples bestias de nivel A controladas por la energía oscura, sino versiones compuestas y evolucionadas de incontables criaturas menores. Comprendió que la marea era un vivero viviente que elevaba constantemente a sus criaturas de nivel B a A, y de ahí hasta el nivel S concluyó que todo el fenómeno representaba al menos una amenaza de nivel SSS, lo que explicaba por qué podía devorar incluso a cultivadores del reino de creación espiritual. Un monstruo se abalanzó sobre él, sus ojos se encendieron con fuego dorado, y con un solo tajo de su espada llameante, Fan Yi desató su técnica de la hoja carmesí, destruyendo con facilidad a la bestia compuesta de nivel A. Pensó en su increíble crecimiento. La combinación de su nuevo poder del reino de creación espiritual y su espada mejorada por el fuego celestial le permitía eliminar de inmediato a criaturas que antes habrían sido un desafío. Entonces notó algo familiar: el pionero arrogante seguía vivo, aunque estaba siendo consumido por la energía oscura. Aún consciente, luchaba contra la corrupción que lo invadía. Viendo que su energía espiritual no había sido completamente drenada, Fan Yi concluyó que, aunque su base espiritual no era tan firme como la suya, al ser un verdadero pionero del reino de creación espiritual aún tenía una mínima oportunidad. Decidió actuar. Reuniendo su poder divino del trueno, lanzó una enorme descarga de relámpagos purificadores, golpeando la masa oscura que lo retenía. El hombre fue lanzado lejos, cayendo inconsciente pero libre de la corrupción. De pie sobre su rival caído, con su espada aún ardiendo, Fan Yi notó que podía salvarlo, aunque apenas. Pero su triunfo duró poco. La energía oscura a su alrededor comenzó a retorcerse y recomponerse. Los monstruos que había destruido empezaron a regenerarse ante sus ojos. Una gigantesca criatura de múltiples ojos se reformó desde la oscuridad. Con expresión seria,
comprendió que la marea podía regenerar infinitamente a sus esbirros. Se preguntó si esa capacidad aterradora era la característica especial de los monstruos superiores al nivel S. Enfrentando a la interminable horda regenerativa, Fan Yi tomó una nueva y arriesgada decisión. Con una sonrisa confiada, murmuró que probaría algo diferente. Desactivó deliberadamente su aura espiritual protectora, dejándose completamente expuesto al poder abrumador de la marea. Al instante, su sistema se activó, detectando el atributo oscuro extremo, pero pronto informó un fallo. El poder era demasiado especial y no podía ser absorbido por el momento. Fan Yi se sintió decepcionado, aunque no sorprendido. Comprendió que incluso tras alcanzar el reino de creación espiritual, el atributo oscuro seguía siendo algo completamente distinto, más complejo que cualquier otro poder que hubiera enfrentado. Con las opciones agotándose, una sonrisa decidida apareció en su rostro. Si no podía destruir la marea ni absorber su poder, tendría que encontrar otra forma de enfrentarla. Mientras los monstruos se acercaban de nuevo, lamentó no haber traído su pequeña flor de desolación, cuyo poder de drenaje habría sido el contrapeso perfecto. Entonces sus ojos se abrieron con una súbita realización. Tenía la solución justo frente a él. Afuera, el resto del equipo observaba desde el refugio de la barrera dorada. La líder pelirroja, aún temblorosa, le preguntó a Su Qing si alguna vez había presenciado algo así. Ella solo pudo negar. De repente, la caótica energía de la marea oscura se volvió inquietantemente silenciosa, presionando con fuerza contra su escudo protector. El extraño silencio solo aumentó la tensión. Lin Yi confesó con miedo que ni siquiera cuando habían enfrentado a la monstruosa enredadera de desolación había sentido tanta ansiedad. Lin Yi estaba consumida por la preocupación por su primo, temiendo lo peor. Su Qing trató de tranquilizarla, señalando que la barrera protectora de Fan Yi seguía activa, aunque parpadeaba débilmente. Tomó las manos de Lin Yi y le pidió que concentraran su energía espiritual para ayudar a reforzar el escudo. Con lógica sombría, añadió que si un pionero tan poderoso como Fan Yi caía, de todos modos su destino también estaría sellado. Su Qing continuó tratando de mantener la moral alta, recordándoles que Fan Yi era un cultivador del reino de creación espiritual que dominaba varios atributos poderosos, y que sospechaba que su verdadera fuerza era aún mayor de lo que habían imaginado. Les dijo que no les correspondía a pioneros de su nivel preocuparse por rescatar a alguien tan por encima de ellos. Sus palabras, curiosamente confiadas y con un toque de humor, lograron calmar a Lin Yi, quien le dio las gracias. Su Qing sonrió levemente, confesando que sus propios compañeros a menudo le decían que era demasiado seria, y le preguntó a Lin Yi si se sentía un poco mejor. El momento de calma se rompió abruptamente cuando una gigantesca columna de fuego puro emergió desde el interior de la marea oscura, empujando hacia atrás la opresiva oscuridad. Desde el corazón del infierno, Fan Yi desató su técnica definitiva, el arte de sellado del fuego celestial de los 9 dragones. Se elevó desde las llamas, su cuerpo brillando con una mezcla de energía azul y dorada. Afuera, sus compañeros lo miraban completamente asombrados. La líder pelirroja lo señaló con emoción ante una atónita Lin Yi, mientras Su Qing observaba con incredulidad la magnitud del poder que desplegaba. La técnica se manifestó como 9 colosales dragones de fuego que giraban y danzaban, cuya luz combinada superaba completamente a la oscuridad de la marea. En otro lugar, Jilan, que había estado monitoreando la misión, se tambaleó al sentir la inmensa presión espiritual. Reconoció el poder, era el legendario atributo del fuego celestial, y la técnica, un poderoso arte de sellado. Observó con asombro cómo los 9 dragones convergían, comprimiendo toda la marea oscura, capaz de destruir una ciudad entera, en una sola esfera inestable de energía ardiente. Se preguntó con incredulidad si realmente había logrado sellar por completo el fenómeno, pero Fan Yi no había terminado. Tras contener la marea, reunió el poder de su trueno divino en sus manos, desatando un vórtice masivo de energía azul chispeante que giraba alrededor de la esfera ardiente sellada. Con un rugido imponente, invocó el nombre de su técnica combinada, Edicto de los 9 dragones. Los 2 poderes colosales, fuego y trueno, chocaron violentamente, provocando una explosión tan masiva que hizo temblar los cimientos de toda la zona oscura extrema. Con un último y decisivo comando de sellado, Fan Yi juntó sus manos, obligando a la energía caótica a colapsar sobre sí misma. El vórtice de fuego y relámpago se comprimió hasta transformarse en una pequeña esfera luminosa, estable y vibrante, que pulsaba con energía perfectamente contenida. Tras la demostración de poder, el pionero arrogante yacía inconsciente en el suelo. Fan Yi pensó que, por el momento, estaban a salvo, y que, de paso, había salvado a alguien sin proponérselo. Se preguntó qué debería hacer con él. Lin Yi corrió hacia su primo, aliviada de verlo bien. Su Qing, de pie junto al pionero caído, ofreció que su equipo se encargaría de él. Luego de eso, Su Qing se acercó a Fan Yi, preguntándole por qué no parecía feliz después de haber sellado con éxito un atributo oscuro tan elevado. En su mente, sin embargo, estaba completamente impresionada,
él realmente había cumplido su palabra de destruir la marea oscura. Pensaba que Fan Yi era una persona verdaderamente increíble. Fan Yi explicó al grupo que debían moverse rápido. Les advirtió que el sello que había usado era solo temporal y que la energía del atributo oscuro en el área seguía siendo abrumadora. Debían apresurarse para encontrar la flor Xiai antes de que el sello se desvaneciera. Su Qin Jing asintió con comprensión y confirmó que su equipo llevaría al hombre inconsciente de vuelta a la asociación para su tratamiento. Sus compañeros cargaron al pionero sobre sus hombros mientras avanzaban. El grupo se detuvo en el lugar de los hechos, el cual daba vista a un paisaje vacío. Fan Yi se dio cuenta de que ninguno de los otros pioneros que había ido por delante había logrado salir, concluyendo con tristeza que todos habían sido devorados por el atributo oscuro, ya que no quedaba ni rastro de ellos. La líder pelirroja lamentó cómo personas que habían estado vivas apenas unos momentos antes habían desaparecido por completo. Al mismo tiempo, pensó que tal vez era fría, pero se sintió aliviada de no haber tenido que verlos morir. Cuando se acercaron a un estanque oscuro y aterrador, Fan Yi tomó el mando. Le dijo a Lin Yi y a los demás que siguieran adelante con el equipo de su Qin Jing, explicando que ese estanque era ahora lo más peligroso y que sería mejor que él se quedara atrás para protegerlos. El grupo asintió y se retiró. Cuando quedó solo, de pie sobre una cornisa rocosa, una ventana del sistema apareció ante Fan Yi, informándole que había detectado una nueva y poderosa fluctuación del atributo oscuro. De inmediato, un vórtice de energía púrpura y negra surgió del suelo a su alrededor. El sistema confirmó la detección con éxito y anunció que activaría su máxima capacidad de cómputo para comenzar a escribir una nueva técnica. Fan Yi fue elevado por el aire, con los brazos extendidos, mientras enormes pilares de energía oscura pura se alzaban a su alrededor. El sistema proclamó que el proceso había sido completado con éxito. En ese instante, los ojos de Fan Yi se abrieron, brillando con una amenazante luz púrpura llena de la esencia del poder que acababa de dominar. Una ventana del sistema apareció frente a Fan Yi, confirmando su nueva adquisición. Había obtenido la técnica del atributo oscuro, conocida como mundo oscuro ilimitado. El sistema explicó que esta habilidad le permitía crear un espacio sellado de niebla oscura dentro del cual la energía espiritual se debilitaba drásticamente. Fan Yi reflexionó sobre su nuevo poder, reconociendo que ese mundo oscuro era un dominio especial que podía controlar. Comprendió la enorme ventaja estratégica que aquello representaba. El efecto corrosivo de su nuevo poder drenaría la energía espiritual de sus enemigos y ralentizaría su capacidad de recuperarla. En su mente, se imaginó elevándose sobre un mar de manos desesperadas, consciente de que si combinaba ese efecto debilitante con sus otros atributos poderosos, se volvería aún más temible. Con confianza, llegó a la conclusión de que podría destruir incluso a un monstruo más extraño y poderoso que la marea oscura si alguna vez aparecía de nuevo. A medida que la última energía púrpura se disipaba, su Qin Jing, aún incrédula, le preguntó a Fan Yi si sentía como la niebla oscura volvía a formarse a su alrededor. Sus ojos se abrieron de par en par al percibir la inmensa fluctuación espiritual. Observó con asombro cómo Fan Yi era envuelto por la energía restante, preguntándose cómo era posible que estuviera alcanzando otro avance sin que ocurrieran los habituales signos celestiales de cambio. Entonces, la comprensión la golpeó con fuerza. No solo había sellado la marea oscura de nivel San, la había absorbido. La idea le resultaba absurda, imposible de creer. Desde los primeros días del despertar espiritual, todos los pioneros sabían que el atributo oscuro era el poder más temible, nacido de las emociones negativas y la maldad acumulada de todos los seres vivos. Por esa razón, absorber su poder estaba estrictamente prohibido por el gobierno. Un recuerdo cruzó su mente, un experimento oficial fallido en el que los investigadores intentaron purificar el atributo oscuro. El intento terminó en desastre y con un alto costo, lo que llevó a que dicho poder fuera clasificado como un tipo único y extremadamente peligroso de energía monstruosa. El poder de esos monstruos oscuros podía variar desde nivel D hasta S, pero incluso los más débiles podían abrumar a pioneros principiantes, y la marea oscura, una amenaza de clase S absoluta, podía devorar sin esfuerzo incluso a cultivadores del reino de creación espiritual. Otro recuerdo surgió, el destino del pionero del hacha fantasma de 3 estrellas, quien, antes de que la absorción del atributo oscuro fuera prohibida, intentó absorber la energía de un simple monstruo sellado. El resultado fue devastador, su piel comenzó a pudrirse, perdió la cordura y, hasta el día de hoy, permanecía internado en un hospital psiquiátrico. De regreso al presente, la energía caótica se calmó. La oscuridad se disipó y se hundió dentro del cuerpo de Fan Yi, quien exhaló lentamente. Luego habló con voz firme hacia el paisaje cubierto de niebla. Quienquiera que haya estado observándonos todo este tiempo, ya puede salir. Sus ojos, ahora de un rojo intenso, escanearon el entorno con una mirada aguda y calculadora. De entre la niebla emergió Jilan. Confirmó,
con voz seria, que si no estaba equivocada, Fan Yi había sido quien había sellado la marea oscura por sí solo. Su Qin Jing quedó paralizada de sorpresa al verla aparecer tan repentinamente, pronunciando su nombre en un susurro incrédulo. Heelan caminó lentamente hacia Fan Yi y le preguntó qué estaba haciendo exactamente, cuestionando si realmente había absorbido el atributo oscuro. Fan Yi respondió con calma que sí. Su respuesta provocó una nueva ola de conmoción en su Qin Jing. En un movimiento repentino y tenso, Heelan desenfundó una pistola y la apuntó directamente a la cabeza de Fan Yi. La líder pelirroja gritó su nombre, exigiendo saber qué estaba haciendo, mientras ella y una aterrorizada Lin Yi solo podían mirar en confusión y miedo. Su Qin Jing reaccionó de inmediato, interponiéndose entre ambos y bloqueando el arma con su brazo. Con una mirada desafiante, encaró a Heelan, recordándole que, si no se equivocaba, Fan Yi era el objetivo de reclutamiento más prioritario del ejército. Luego la desafió abiertamente, señalando que incluso la asociación había intentado reclutarlo antes de que el ejército lo interceptara, y le exigió una explicación por su acción hostil. Ignorando su defensa, Fan Yi colocó una mano sobre el hombro de su Qin Jing y se dirigió directamente a Heelan con voz tranquila. Dijo que le resultaba curioso. ¿No era nuestra misión encontrar la flor Xiai? Parece que quieres cumplir la misión, pero también pareces muy molesta de que no muriéramos allí. Heelan guardó silencio. Su rostro no mostraba emoción mientras seguía apuntando el arma, la luz reflejándose sobre el cañón. La líder pelirroja, sin embargo, perdió el control. Estalló en ira, gritando a Heelan. Le recordó que su escuadrón siempre había confiado en ella, y la acusó furiosamente de no haber intervenido cuando enfrentaban la marea oscura. Sin Fan Yi, todos habríamos muerto, gritó. Y él sigue siendo solo un niño. La acusó de haber permanecido mirando, solo para ahora amenazar al mismo chico que los había salvado. De pronto, Heelan bajó su arma con una sonrisa enigmática. Dijo con tono despreocupado que todo había sido una broma, y comentó que Fan Yi parecía muy querido por su equipo. Luego lo felicitó, anunciando que había pasado la prueba. Sus palabras dejaron a la líder pelirroja y a su Qin Jing completamente confundidas, pero Fan Yi comprendió al instante. Preguntó si su verdadero propósito había sido ponerlo a prueba. Heelan confirmó su sospecha. Explicó que, debido a su increíble talento y fuerza, no quería basarse únicamente en fríos datos e informes. Quería ver con sus propios ojos qué clase de persona era realmente. Entonces se volvió hacia la líder pelirroja para responder a su acusación. Le dijo que no había intervenido porque los pioneros debían seguir las duras reglas de este nuevo mundo. Aquella era su realidad compartida, una vida en la que la fortuna y la tragedia podían cambiar en un instante. Sin embargo, añadió que eran afortunados de tener a alguien tan confiable y poderoso protegiéndolos. Señaló que, desde que la marea oscura había sido derrotada, ningún otro monstruo se había atrevido a atacarlos, porque todos temían el poder que Fan Yi había mostrado. Fan Yi escuchó sus palabras con el rostro serio y asintió, reconociendo que tenía razón. Heelan añadió que la marea oscura seguía el mismo principio, intimidaba a los débiles y temía a los fuertes. Con la prueba concluida, Haolan se ofreció a guiarlos hasta la flor Sasai, asegurando que conocía la zona mejor que ellos. Mientras la seguían, su Qin Jing se inclinó hacia Fan Yi, susurrándole que sentía que algo no estaba bien en la mente de Haolan. Entonces reveló una pieza crucial de información: el escuadrón original de Haolan también se había enfrentado a la marea oscura, y ella fue la única sobreviviente. Fan Yi procesó la información rápidamente, formando una imagen clara de su estado mental. Comprendió que su obediencia absoluta a las misiones y a las reglas la había vuelto fría y distante, y que el sacrificio de sus compañeros le había dejado una tendencia autodestructiva postraumática. Sin embargo, también se dio cuenta de que otro tipo de creencia poderosa era lo que la mantenía en pie, y que verla sellar la marea oscura había hecho que perdiera el control por un momento. Con esa nueva comprensión, Fan Yi dejó escapar una ligera sonrisa. Dijo a sus compañeros que debían ser considerados con una persona herida. La líder pelirroja lo miró, algo confundida, y preguntó si Haolan estaba herida. Fan Yi, observándola detenidamente, asintió. Explicó que su barrera espiritual estaba gravemente dañada, y aunque poseía el poder de una cultivadora de 2 estrellas del reino de creación espiritual, su protección había descendido al menos 2 niveles. Una imagen mostraba su energía espiritual desmoronándose, confirmando su diagnóstico. Incluso tropezó ligeramente al caminar, una señal clara de su estado debilitado. Notando su preocupación, Haolan se volvió y les dio las gracias en voz baja, restándole importancia al asunto y diciendo que su herida no era un problema. Guiados por ella, el grupo avanzó a través de un paisaje vacío y brumoso, lleno de árboles muertos y huesos de criaturas caídas, un lugar conocido como los túmulos del caos. Mientras caminaban, los agudos sentidos de Fan Yi captaron algo extraño. Vio los restos esqueléticos de un pionero caído, medio enterrado en el suelo. Finalmente, Haolan anunció que habían llegado a su destino. Frente a ellos, en un pequeño claro, una flor Sisai brillaba con una suave luz púrpura etérea. Cuando Haolan comenzó a caminar hacia ella, Fan Yi la observó con atención,
percibiendo que algo no iba bien. Su sospecha se confirmó al instante cuando monstruos sombríos con ojos rojos brillantes emergieron del suelo, rodeando la flor como si la custodiaran. La repentina aparición de los monstruos no detuvo a Jaolan. En su lugar, su expresión se volvió intensa y obsesiva. Extendió una mano, murmurando que por fin podía verla de nuevo, su rostro ensombrecido como si estuviera en trance. El rostro de Fan Yi se tornó serio y urgente al comprender el peligro inmediato. Sabía que ella no estaba en su sano juicio. Reaccionando al instante, convocó una bola de llama dorada y roja en su mano y lanzó un grito para despertar su espíritu, arrojando la esfera de fuego directamente hacia Jaolan. La bola de fuego voló en su dirección. En el último segundo, Jaolan salió de su trance y reconoció el ataque. Era un atributo Yang, muy raro y poderoso. Con velocidad sorprendente, desvió el ataque con su brazo, provocando una onda expansiva que hizo temblar el aire. Ambos quedaron frente a frente, en un silencio tenso, mientras la energía dorada chispeaba en la mano de Fan Yi. Jaolan, ya completamente despierta, estaba visiblemente alterada. La visión de la flor había traído de vuelta recuerdos dolorosos. Los fantasmas de sus compañeros caídos pasaron por su mente mientras se preguntaba si sus preparativos seguían siendo insuficientes. Al verla recobrar la razón, Lin Yi y Su Qing corrieron hacia ella. Lin le preguntó si estaba bien, mientras Su Qing observó con prudencia que Jaolan estaba siendo afectada por el atributo oscuro, sugiriendo que lo mejor era permanecer juntos. Ignorándolas, Fan Yi dio un paso adelante con calma y declaró que, para obtener la flor Sisai, bastaba con que él fuera solo. Decidido a encargarse de la situación, caminó serenamente por el claro cubierto de niebla, acercándose a la flor brillante. De pronto, el suelo comenzó a temblar. Un enorme y feo monstruo con forma de lobo y ojos rojos resplandecientes emergió de la tierra, abalanzándose hacia él. Su boca se abrió mostrando un torbellino de rostros que gritaban y una energía roja oscura mientras rugía de hambre. Imperturbable, Fan Yi reunió energía azul eléctrica en sus dedos y pronunció una sola palabra: trueno divino. Lanzó varios enormes rayos de relámpago que atravesaron el cuerpo de la bestia. La criatura rugió de dolor, su cuerpo vibrando con electricidad, pero no cayó. Fan Yi la observó con calma, comprendiendo que aquel demonio zorro había devorado incontables monstruos para transformarse tanto. Lo identificó como otra amenaza de nivel S. Sabiendo que el sello sobre la marea oscura era temporal y el tiempo se agotaba, entendió que debía acabar rápido. Al ver la increíble fuerza del monstruo, una sonrisa confiada se dibujó en su rostro. Decidió que, si no moría fácilmente, lo usaría como conejillo de indias para probar su nuevo poder. Reuniendo la energía púrpura y aterradora del atributo oscuro en su mano, Fan Yi desató su recién adquirida habilidad, el mundo oscuro ilimitado. Una tormenta masiva de energía púrpura giró a su alrededor, atrapando por completo a la bestia sorprendida. La energía se solidificó formando una gran esfera oscura, encerrando tanto a Fan Yi como al monstruo dentro de su radio. Dentro de esa nueva realidad, tentáculos de energía violeta se extendieron desde todas direcciones, envolviendo a la criatura clase S. El monstruo luchó y gimió de dolor, su cuerpo encogiéndose bajo la presión inmensa del área de Fan Yi. Una ventana del sistema apareció entonces, confirmando el efecto devastador de su técnica. Bajo la influencia del mundo oscuro ilimitado, el monstruo clase S fue degradado por la fuerza a una amenaza de clase B. Frente a la criatura debilitada, Fan Yi notó que debía tener una base muy inestable para caer tan fácilmente. Con el enemigo ya manejable, su espada se encendió en llamas doradas y rojas. Declaró que la batalla había terminado y lanzó un corte gigantesco de fuego, destruyendo por completo a la criatura. Fuera de la esfera, Su Qing y Lin Yi observaban la masa de energía oscura. Su Qing comentó que, aunque claramente era energía del atributo oscuro, se sentía diferente. Lin Yi coincidió, no percibía el típico frío repulsivo de esa energía. Jaolan les dio la explicación. Dijo que lo que veían era el dominio personal de Fan Yi, un espacio creado por él mismo tras dominar el atributo oscuro sin maestro alguno. Ella reflexionó sobre la importancia inmensa de ese logro. Crear un dominio espiritual era una habilidad increíblemente difícil. Antes de ese momento, solo su maestro había sido capaz de hacerlo. Calculó que, además de él, solo otras 3 personas en el mundo tenían ese poder. Un recuerdo doloroso cruzó su mente, un desastre que arrasó una ciudad entera, donde su maestro intentó detenerlo usando su dominio, pero fracasó. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando la esfera púrpura desapareció, revelando a Fan Yi de pie, solo, en el claro. Jaolan y Su Qing quedaron atónitas por lo rápido que había terminado el combate. Con un gesto casual y una sonrisa tranquila, Fan Yi anunció que los túmulos del caos ya estaban libres de peligro. Con el área asegurada, caminó hasta la flor brillante, la arrancó con cuidado, conservando sus raíces intactas. Sosteniendo el resplandeciente trofeo, la examinó un momento antes de decir que eso bastaría para completar la misión. Jaolan lo observaba con el ceño fruncido, tensa mientras la misión alcanzaba su punto crítico. Fan Yi regresó al grupo y le entregó la flor. Ella comentó su pequeño tamaño. Él asintió,
confirmando que la misión estaba completa y sugiriendo que debían marcharse de inmediato, ya que la marea oscura sellada podía convertirse en un problema en cualquier momento. Añadió que también debían encargarse del pionero arrogante e inconsciente y su equipo. La tensión en el rostro de Jaolan se desvaneció, sustituida por un gesto de gratitud genuina. Sosteniendo la flor resplandeciente, le dio las gracias sinceramente, admitiendo que su poder abrumador había sido la clave de su éxito. Luego agradeció al resto del grupo y anunció que era hora de irse. Mientras los demás comenzaban a marcharse, Jaolan se detuvo un instante, miró atrás para agradecerle a Fan Yi una vez más y reveló la verdadera y crítica importancia de su misión. Ella explica que el anciano Wu, el único pionero del reino Jingón de la Nación del Mar, está al borde de la muerte y que la flor sí es el único medicamento capaz de salvarle la vida. Con una ligera y agradecida sonrisa, le dice a Fan Yi que acaba de salvar la vida del protector más poderoso de la nación. Fan Yi escucha con atención, con una expresión pensativa mientras procesa esta nueva e importante información, repitiendo en silencio el nombre del legendario reino Jingón para sí mismo. Cuando el grupo finalmente emerge del oscuro portal de la zona extrema, se encuentran con un cielo cubierto por nubes rojas en espiral. La líder pelirroja levanta los puños en señal de triunfo, gritando con inmenso alivio que por fin pueden ver la luz y que han salido con vida. Lin asiente, agradecida de volver a ver la luz del día. Su regreso es recibido con una oleada de vítores de una gran multitud de oficiales que los esperaban ansiosos. Celebran la exitosa recuperación de la flor Xiai, admitiendo que no lo creyeron del todo cuando He Lang les informó por primera vez. Mientras el equipo avanza por el camino que la multitud les abre, la líder pelirroja se sorprende al ver cuánta gente hay allí. Alguien entre la multitud se pregunta en voz alta quién fue la persona que realmente consiguió la flor. De pronto, la expresión de Lin Yi se transforma en sorpresa al notar algo frente a ellos. Aparcado directamente en su camino hay un enorme vehículo militar blindado, flanqueado por soldados de élite. La líder pelirroja reconoce de inmediato el vehículo y el emblema de la legendaria zona de guerra del dios estelar, la fuerza militar más poderosa y famosa de toda la nación Xia. Una ola de comprensión y vergüenza la invade al darse cuenta de que He Lang es miembro de esa unidad de élite, haciéndola lamentar haberle gritado antes. La zona de guerra del dios estelar está clasificada como el distrito militar número 1 de la nación. Desde que comenzó el renacimiento de la energía espiritual, sus ventajas únicas les permitieron asegurar las zonas prohibidas más ricas en recursos, convirtiéndolas en valiosos terrenos de cultivo espiritual. A medida que se acercan, un oficial entrega con sumo cuidado la flor Xiai, ahora almacenada de forma segura en un contenedor azul brillante, a un oficial de alto rango. Este se revela como el mayor Han Li, quien recibe el contenedor con una ligera sonrisa de satisfacción. En un gesto sorprendente y respetuoso, el mayor Han Li y todo su grupo de soldados se cuadran y le ofrecen a Fan Yi un saludo formal y firme, lo que lo deja visiblemente sorprendido. El mayor Han Li luego se vuelve hacia He Lang, asegurándole que entregará de inmediato la flor Sasai al hospital y que ella puede quedarse tranquila. He Lang asiente, diciendo que irá después. Con su preciada carga asegurada, el vehículo blindado se aleja a toda velocidad. Con la crisis inmediata bajo control, He Lang se vuelve hacia Fan Yi. Él le pregunta directamente si pertenece a la zona de guerra del dios estelar. Ella confirma que sí y añade que las noticias sobre su increíble fuerza ya se han extendido por todo su distrito militar. Con una mirada confiada y sabia, le dice que no pasará mucho tiempo antes de que se convierta en una figura muy famosa e importante. He Lang continúa la conversación con Fan Yi, admitiendo abiertamente que reconoce que su fuerza individual es lo suficientemente grande como para superar por sí solo incluso a los escuadrones más élite de su zona de guerra. Entonces le hace una oferta formal de reclutamiento, señalando su aparentemente ilimitado potencial y invitándolo a unirse a la zona de guerra del dios estelar, prometiéndole acceso a los mejores recursos de cultivo. También le asegura que las recompensas por esta misión, tanto para su equipo como para el escuadrón de Suchinji, serán entregadas pronto. Fan Yi escucha con una leve sonrisa, aunque parece estar considerando sus opciones. Su tono luego se vuelve mucho más serio al explicarle la gravedad real de la situación. Le cuenta a Fan Yi que, con el mundo cambiando tan rápidamente, la mayor preocupación de la nación son las anomalías de atributo oscuro. Una visión de una ciudad siendo consumida por una inmensa nube ominosa de energía púrpura y negra ilustra su punto. Advierte que el número de estas anomalías está creciendo a un ritmo alarmante. Explica que la influencia de estas zonas oscuras seguirá expandiéndose como un tumor mortal, capaz de causar consecuencias catastróficas en cualquier momento. Debido a este inmenso peligro, dice, no tienen otra opción más que establecer zonas prohibidas y hacer que organizaciones como la Asociación de Energía Espiritual las resguarden estrictamente. Aclara que no le cuenta esto para presionarlo a unirse, sino porque cree que un pionero sobresaliente y poderoso como él merece conocer la verdad sobre la situación mundial. Comprendiendo su sinceridad, Fan Yi sonríe y le da su palabra. Le dice
dice que lo entiende y que, si alguna vez se encuentra con una anomalía, no se quedará de brazos cruzados. Le asegura que puede estar tranquila con eso. Al escuchar su promesa, la expresión severa y cansada de Ji-Lang finalmente se suaviza en una sonrisa genuina de alivio. Presentándose formalmente, le dice que es un placer conocerlo y le ofrece un pequeño emblema oscuro. Fan Yi lo toma, revelando una tablilla negra con un símbolo de dragón y los caracteres de la zona de guerra del dios estelar. Ji-Lang explica que ese emblema le otorgará acceso ilimitado a cualquier zona prohibida para su cultivo y que las puertas de la zona de guerra del dios estelar estarán siempre abiertas para él. Luego hace una última petición importante. Le pregunta si le gustaría ir a conocer al anciano Wu. Fan Yi pregunta si se refiere al pionero del reino Jin. Ella le explica que esa persona es su maestro y que cree que Fan Yi debería conocerlo, aunque aclara que es solo un deseo personal, pues le gustaría ser su amiga. Fan Yi acepta su oferta y el emblema que le dio, guardándolo en el bolsillo. Acepta acompañarla, diciendo que siempre es bueno tener más amigos. Como un regalo para sellar su nueva amistad, extiende una mano envuelta en relámpagos azules y le dice que tiene algo para ella. Ji-Lang se muestra confundida, pero Fan Yi le explica que cree que puede limpiar el resto del veneno de atributo oscuro en su cuerpo. Antes de que pueda reaccionar, él libera una corriente de rayos azules que la envuelven por completo, dejándola atónita. La energía fluye a través de su cuerpo, y ella se asombra al descubrir que el atributo trueno tiene un efecto curativo. El dolor profundo y frío que sentía es reemplazado por una calidez adormecedora, y se da cuenta de que la incomodidad ha desaparecido por completo. Internamente, sus viejas heridas del atributo oscuro comienzan a sanar mientras su cuerpo es purificado por la energía. Siente como si renaciera, pues el raro y poderoso atributo trueno elimina todas las toxinas de su cuerpo. Cuando todo termina, Fan Yi le pregunta a Ji-Lang cómo se siente, mientras aún la rodean débiles chispas de electricidad. Ella confirma que se siente muy bien, y que la energía oscura residual ha sido completamente eliminada. Su-Jin observa mientras los paramédicos atienden al arrogante pionero inconsciente, preguntándose si será posible salvar a alguien tan gravemente herido. Luego se gira, sorprendida al ver que Fan Yi y Ji-Lang aún están allí. Sin embargo, nota de inmediato que el aura de Ji-Lang parece distinta y que sus heridas han desaparecido. Ji-Lang explica que Fan Yi utilizó su raro atributo de trueno puro para eliminar por completo el veneno de atributo oscuro de su cuerpo. Su-Jin queda asombrada, comprendiendo que esa es la verdadera naturaleza del poder de Fan Yi. Puede destruir enemigos, pero también salvar vidas. Señalándolo con incredulidad, Fan Yi solo le pregunta qué está mirando. Entonces, una brillante idea cruza por la mente de Su-Jin, quien llama emocionada a los paramédicos. Se acerca a Fan Yi y le propone una alianza, explicando que si pudieran combinar su poder espiritual con el equipo médico avanzado, podrían salvar a muchos más pioneros afectados por la corrupción del atributo oscuro. Para mostrar que habla en serio, se inclina profundamente, rogándole que muestre su poder una vez más. Fan Yi guarda silencio, pensativo ante su petición. Finalmente asiente, y libera una descarga controlada de rayos azules desde su mano, preguntando si eso basta como demostración. Uno de los paramédicos, al ver la energía pura, exclama emocionado que parece estar funcionando, confirmando que un atributo de trueno tan elevado puede contrarrestar el atributo oscuro. Ji-Lang explica que cuando Fan Yi la trató, envió directamente su energía al interior de su cuerpo y destruyó toda la corrupción desde dentro. Su-Jin sugiere que bastaría con que Fan Yi y el paciente se tomaran de las manos. Sin embargo, el paramédico aclara que no todos los cultivadores, incluso los del reino de creación espiritual, pueden soportar una energía tan pura. Explica a la sonriente Su-Jin que, aunque las heridas de Ji-Lang eran graves, eran menores comparadas con las del otro paciente. Calcula que curar al arrogante pionero requeriría 10 veces más energía espiritual. Añade que lograr salvarle la vida ya sería un gran éxito, y una recuperación total es casi imposible. Fan Yi acepta el procedimiento y pregunta cómo debe transferir su energía espiritual. Los paramédicos lo conducen hacia la ambulancia. Uno de ellos le indica que coloque su mano en un dispositivo especial y libere su energía, a lo que Fan Yi asiente. A lo lejos, Lin Yi observa, pensando en lo inesperado que resulta que Ji-Lang sea en realidad una miembro de alto rango de la élite zona de guerra del dios estelar. Se asombra al darse cuenta de que su primo es tan poderoso que incluso esa legendaria unidad militar quiere hacerse su aliada. Recuerda cómo la normalmente fría Ji-Lang le pidió personalmente ser amiga de Fan Yi y hasta le entregó su emblema personal. Tras un rato, Fan Yi se vuelve hacia Lin Yi y la líder pelirroja para comprobar cómo se sienten. Lin Yi le asegura que están bien. Luego le explica que ella y la líder han decidido salir por su cuenta a entrenar y aceptar misiones, ya que sienten que no pueden depender siempre de él y necesitan fortalecerse por sí mismas. Habiendo terminado de transferir su energía, Fan Yi asiente ante su decisión, limitándose a decirles que tengan cuidado. Las observa con una pequeña sonrisa orgullosa,
pensando que su prima finalmente ha madurado. Su Jin Jing y su equipo se preparan para partir. Ella se despide agitando la mano y promete que se verán en la próxima misión. Entonces, Jilang le dice a Fan Yi que es hora de visitar al anciano Wu. Mientras su ambulancia se aleja, su Jin Jing se muestra visiblemente frustrada, quejándose en voz alta de que la zona de guerra del dios estelar le ha arrebatado a una persona tan poderosa. Sus compañeros intentan calmarla. Un último pensamiento revela los problemas internos de la Asociación de Energía Espiritual, descrita como caótica, con sus escuadrones élite negándose a cooperar entre sí. Fan Yi y Jilang llegan a un gran hospital moderno, que sirve como la zona médica de máxima seguridad de la zona de guerra del dios estelar. Fan Yi pregunta si ahí es donde se encuentra el anciano Wu. Dentro de la habitación, ambos se detienen ante la cama donde yace el anciano inconsciente, rodeado de equipos médicos. Fan Yi comenta lo extraño de la escena, observando lo curioso que resulta que el máximo poder del reino Jingon sea en realidad un anciano marchito. Examina con atención su condición, el rostro y el cuello del viejo están cubiertos de venas rojas y respira con la ayuda de un respirador. Jilang explica que su estado era mucho peor antes, en aquel momento parecía un cadáver. Añade que, incluso tras utilizar la preciada flor Xiai en él, aún no ha despertado. Preocupado, Fan Yi se pregunta qué pudo haberle ocurrido a un hombre tan poderoso para quedar en ese estado. Jilang comienza a contar la historia de la batalla que llevó a su maestro al coma. Relata cómo una enorme anomalía de atributo oscuro apareció sobre la capital. Para impedir que esa anomalía consumiera la ciudad, el anciano Wu, su maestro, dio un paso al frente y decidió sellarla él solo. En el recuerdo, se ve al resto de su escuadrón transfiriéndole su energía espiritual para apoyarlo. La anomalía que enfrentaron superaba con creces el nivel S de amenaza, una monstruosa forma similar a un dragón hecha de energía oscura se alzaba sobre la ciudad en ruinas. Jilang continúa, explicando el inmenso peligro. Si la anomalía hubiera descendido por completo, habría destruido la capital y todas las ciudades circundantes, sumiendo a toda la nación en el caos. En un último intento desesperado, el anciano Wu utilizó su propio dominio personal para sellar la anomalía de nivel S, pero el desastre resultó aún más poderoso de lo esperado. La abrumadora energía oscura se volvió contra él, corrompiendo su cuerpo. Jilang concluye que, de no haber sido un maestro del reino Jingon, habría sido reducido a cenizas al instante. En el presente, Fan Yi observa al héroe en coma con nuevo respeto. Reconoce que, para detener la destrucción de una ciudad, el anciano Wu es verdaderamente un gran pionero. Mientras lo contempla, sus pensamientos viajan a su vida pasada, recuerda a los muchos pioneros que se sacrificaron para que él fuera el último humano en sobrevivir. Con tristeza, comprende que en su línea temporal original, el anciano Wu probablemente ya había muerto para ese momento. Una nueva determinación llena su corazón y extiende la mano hacia el anciano. Jilang, sobresaltada, le grita exigiendo saber qué está haciendo con su maestro. Fan Yi, con calma, le pide que no se preocupe. Explica que, aunque la flor Sisai ya está haciendo efecto, quiere intentar eliminar el residuo oscuro más obstinado del cuerpo del anciano. Coloca su mano sobre el pecho del viejo y una poderosa corriente de rayos azules comienza a fluir dentro de su cuerpo. Fan Yi explica que eso lo ayudará a despertar más rápido. Jilang observa con asombro, exclamando que el poder que intenta purificar proviene de un desastre de nivel S. Tras dudar unos segundos, cede, diciéndole a Fan Yi que lo intente. Tal vez él sea el milagro que necesitan. La habitación se llena con el crepitar del poder de Fan Yi mientras descarga su energía en el anciano. Jilang le advierte que tenga cuidado, explicándole que la energía oscura dentro de su maestro es mucho más aterradora que la marea oscura. Añade que, sin la flor Xiai, la recuperación del anciano habría sido mucho más lenta. Con el rostro serio, Fan Yi asiente, comprendiendo. Puede sentir el inmenso poder de la oscuridad dentro del cuerpo del anciano. Sabe que, aunque el poder purificador de la flor Xiai la ha debilitado, la energía oscura aún ejerce una fuerza abrumadora y opresiva. De repente, una poderosa oleada de energía oscura estalla desde la cama, empujando a Fan Yi y a Jilang hacia atrás. Jilang le grita una advertencia, pidiéndole que se concentre, pues la energía oscura está empezando a afectarlo. En respuesta, una brillante aura dorada surge alrededor de Fan Yi mientras activa su protección espiritual. Sus ojos se iluminan con un resplandor dorado, pero pronto se da cuenta, sorprendido, de que la energía oscura ha arrastrado su conciencia a una visión del pasado. Se encuentra de pie, solo, en una calle desierta de una ciudad en ruinas, mirando hacia el enorme y aterrador ojo rojo de la anomalía que había consumido el cielo. Dentro de esa visión mental, el gigantesco ojo rojo se cierne sobre la ciudad destruida y le pregunta a Fan Yi quién es. Él comprende que, al tocar el residuo oscuro dentro del cuerpo del anciano Wu, su espíritu fue arrastrado a esa peligrosa ilusión. Sin inmutarse, responde con confianza que su identidad no importa, que él es simplemente quien ha venido a eliminarlo. Su mano comienza a brillar con rayos azules mientras añade que esa anomalía no es tan poderosa como aparenta. En respuesta, el gigantesco ojo lanza una enorme y afilada espina roja hacia él,
tomándolo por sorpresa. Fan Yi reacciona de inmediato, activando su técnica de respiración del sol dorado. Sus ojos emiten un resplandor dorado mientras se prepara para defenderse. Fan Yi esquivó con agilidad la tormenta de picos rojos que caía desde el cielo. La anomalía rugió y desató tentáculos de relámpagos rojos y negros que se retorcían con una energía extraña. Fan Yi notó que ese rayo oscuro era tan poderoso como el trueno divino que había absorbido en la montaña Yuhuan. Entonces, la anomalía reveló su verdadera forma, un gigantesco enjambre de incontables criaturas con forma de insectos, hechas de pura energía del atributo oscuro, girando alrededor de un enorme ojo rojo en el centro. Fan Yi comprendió enseguida que cada una de esas criaturas era tan fuerte como los monstruos de la marea oscura y que había decenas de millones. El enjambre descendió sobre él como un vórtice aterrador. Frente a la amenaza, Fan Yi invocó su espada llameante. Con la mirada firme, declaró que solo le quedaba una opción: eliminar a esas plagas. Con un grito decidido, se lanzó al frente y desató un corte ardiente que abrió un camino brillante a través del corazón del enjambre. Su poderoso ataque logró partir en dos el ojo central de la criatura. Analizando la situación, determinó que se trataba de una anomalía colectiva de nivel S, aunque su poder parecía haber disminuido. Tal vez por tratarse de una ilusión, o por los efectos purificadores de la flor Sasai que ya había sido usada en el anciano Wu. Las dos mitades del enjambre cayeron sobre la ciudad en ruinas y explotaron al impactar. Fan Yi aterrizó en el tejado de un edificio destruido y observó los restos desde lo alto. Calculó que su fuerza actual equivalía a un nivel A, y no pudo evitar sentir admiración. Este era el desastre que el anciano Wu había enfrentado solo. Fan Yi comprendió que la amenaza era aún más temible de lo que había imaginado. Reuniendo energía oscura giratoria en su mano, liberó su propia técnica de atributo oscuro, el mundo oscuro ilimitado. Un vórtice masivo de pura oscuridad surgió de su cuerpo y comenzó a absorber al enjambre de insectos. La criatura, alarmada, percibió que su oponente no era humano. Fan Yi, con una leve sonrisa, respondió con calma: supongo que no. Con una orden, el vórtice se expandió y absorbió completamente la anomalía de nivel S. Cuando la última partícula de su energía se desvaneció, una voz resonó en el vacío: volveremos pronto. Fan Yi flotó en medio de su esfera de energía oscura, reflexionando. Pensó que aquel mensaje debía ser un fragmento de la conciencia de la anomalía. La elección de la palabra volveremos lo inquietó. ¿Significaba que existían otras de su clase esperando aparecer? El mundo ilusorio comenzó a derrumbarse con un rugido, y él decidió que ya era hora de salir de allí. Su conciencia regresó al mundo real de golpe. De inmediato, Fan Yi colocó su mano sobre el pecho del anciano Wu y empezó a extraer la energía oscura que lo corroía. Un torrente de energía púrpura, atravesado por relámpagos azules, emergió del cuerpo del anciano. Para contener esa sustancia peligrosa, Fan Yi usó su técnica del sello celestial de los 9 dragones de fuego, encerrando la energía dentro de una esfera de cadenas rojas y llameantes. Sosteniendo el orbe sellado, le explicó a una sorprendida Jilang que aquel era el remanente del atributo oscuro que permanecía dentro del anciano Wu. Concluyó que debía ser el último fragmento de la anomalía que había amenazado con destruir la ciudad. Aclaró que, aunque el orbe aún conservaba un gran poder, su influencia se había reducido drásticamente gracias a la flor Sisai y al propio sello del anciano Wu. Elogió al anciano, reconociendo que era realmente el pionero número 1 de la nación, capaz de usar su propio cuerpo para contener la oscuridad. Cualquiera otro habría muerto 1000 veces. Jilan miró a su maestro y vio cómo las venas rojas de su rostro desaparecían poco a poco, su respiración volviéndose más tranquila. Le dijo a Fan Yi que realmente había salvado su vida, pero él, con humildad, respondió que no había sido solo mérito suyo. Sin la flor Sasai debilitando la corrupción antes, no habría podido eliminar por completo el atributo oscuro. Jilang asintió, diciendo que la flor había salvado la vida del anciano, pero que el poder de Fan Yi le había dado la oportunidad de una recuperación total. Con una última oleada de energía, Fan Yi cerró su puño y aplastó la esfera sellada, reduciéndola a polvo. El remanente ya no sirve para nada, anunció con calma. Luego miró a Jilan con seriedad. Tenía algo más que decirle. Le reveló que, dentro de la ilusión mental, el remanente de la anomalía le había advertido que volvería. Concluyó que debían mantenerse preparados, ya que no podían permitir que un anciano recién recuperado volviera al frente. Jilan confirmó que ya había escuchado rumores sobre eso. Al preguntarle Fan Yi a qué se refería, ella explicó que los departamentos de monitoreo del ejército y la asociación recopilaban datos sobre los cambios en la energía espiritual. De esos registros había surgido un rumor inquietante: con el poder actual de la nación Xia, tal vez no sobreviviría ni siquiera un año después del renacimiento completo de la energía espiritual. Aunque, añadió,
casi nadie lo había creído. Fan Yi comentó que ese tipo de monitoreo sonaba muy oficial. Hilang entonces le preguntó si él creía que el rumor podía ser cierto. Una sombra cruzó el rostro de Fan Yi. Se preguntó si su propio renacimiento había alterado el futuro. Recordó que, en su línea temporal original, había vivido 3 años después del renacimiento espiritual, y para entonces, el planeta entero estaba casi destruido. Volviendo al presente, puso una mano sobre el hombro de Hilang y le dijo que no se preocupara tanto, asegurándole que el anciano Wu despertaría pronto. Con mirada firme, le prometió que si el desastre regresaba, él pelearía a su lado. Sabía que la batalla final contra la gran calamidad llegaría tarde o temprano, pero esta vez, juró, cambiaría todo. Esa noche, Fan Yi regresó a su apartamento. Fan Yi se encontraba meditando en su sofá, rodeado por la energía giratoria de su nuevo atributo oscuro. Pensaba en sus recientes batallas, sintiendo que, tras sus 2 enfrentamientos contra anomalías de nivel S, estaba muy cerca de alcanzar el reino de creación espiritual de 2 estrellas. Sin embargo, sabía que la completa reactivación de la energía espiritual se acercaba rápidamente y que, incluso con su nuevo atributo oscuro, su fuerza actual aún no era suficiente. Recordó el poder aterrador de la anomalía que había enfrentado dentro de la ilusión mental. Aún debilitada, su verdadera fuerza había sido inmensa. Sus pensamientos se interrumpieron cuando notó la maceta que había dejado sobre la mesa, la pequeña y obediente flor blanca. Le habló a la flor luminosa, diciéndole que no era fácil de llevar y admitiendo que había sido un error no traerla consigo en su última misión. Sonriendo, la tomó en sus manos, la flor pareció brillar con alegría, y le dijo que lamentaba no haberle dado la oportunidad de subir de nivel. Luego decidió sacarla a dar un paseo. Fan Yi se dirigió hacia la montaña trasera, su lugar privado de entrenamiento. Mientras caminaba bajo la luz de la luna, notó lo hábil que debía ser el departamento de investigación de plantas de la asociación. En el corto tiempo desde el último daño a la zona, el bosque ya había comenzado a regenerarse, una señal de la mejorada capacidad de autocuración de la naturaleza en esta nueva era. Encontró un buen lugar en el bosque y se arrodilló, sacando la flor de su maceta para plantarla en la tierra fértil. Pensó en agradecerle a su Qingying y a su equipo por asegurarle aquel lugar. Mientras preparaba el terreno, sostuvo la flor con cuidado y le advirtió que absorbiera con calma, solo un poco a la vez, recordándole que si se volvía demasiado codiciosa, ni todos los bosques del planeta serían suficientes para alimentarla. Apenas tocó el suelo, la pequeña flor blanca se arraigó profundamente. Un enorme vórtice de energía verde, drenadora de vida, surgió del suelo y se extendió rápidamente por el bosque, absorbiendo la vitalidad de los árboles cercanos. Momentos después, Fan Yi permanecía de pie con los brazos cruzados, observando la ahora desolada y vacía sección del bosque. Decidió que la flor ya había absorbido suficiente por el momento. Con una sonrisa satisfecha, la arrancó con suavidad, raíces y todo, diciéndole que era hora de buscar un nuevo lugar para alimentarse. La flor, ahora resplandeciente, parecía florecer con energía renovada. Mientras caminaba por una cresta oscura, Fan Yi se preguntó en qué rango podría clasificarse su compañera entre los espíritus de tipo planta evolucionados. Concluyó que, gracias a su poderoso atributo de desolación, debía ser al menos una amenaza de nivel A. Entonces notó el profundo silencio del bosque. Se dio cuenta de que todos los animales que antes habitaban allí habían huido aterrados por el poder de la flor. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por un feroz y resonante aullido que desgarró la noche. El rostro de Fan Yi se endureció al reconocer el sonido, el aullido de un lobo. En un acantilado cercano, bajo una luna roja como la sangre, una manada de lobos monstruosos de ojos brillantes se agrupaba. Sus cuerpos comenzaban a cambiar y crecer. Fan Yi comprendió con alarma que la manada estaba atravesando una peligrosa evolución. Frente a ellos, distinguió al enorme lobo rey, cuya evolución estaba casi completa. Con un último aullido ensordecedor, la transformación concluyó. Su cuerpo emanaba una energía verde amenazante. Sosteniendo su flor, Fan Yi quedó sorprendido por la inmensa energía espiritual que emanaba del monstruo. Se dio cuenta de que estaba a punto de convertirse en una anomalía de nivel A. La manada recién evolucionada lo rodeó rápidamente, cortando toda vía de escape. Fan Yi dedujo que el lobo rey había evolucionado un nuevo y poderoso atributo venenoso a partir de su atributo original de madera, probablemente al absorber la energía oscura presente en la zona. A pesar del peligro, permaneció tranquilo. Desestimó la amenaza, considerándola solo una diferencia de nivel. Sacó su obediente flor blanca de la maceta y le dijo que era hora de resolver el problema. Se arrodilló y la plantó nuevamente en el suelo, pensando que, aunque la anomalía no era demasiado fuerte, la gran cantidad de lobos sí representaba un problema. Más importante aún,
La ciudad estaba justo al pie de la montaña y permitirles llegar hasta allí sería un desastre. Cuando el lobo rey se lanzó al ataque, Fan Yi ordenó a su flor que comenzara. Una brillante energía verde comenzó a fluir desde el suelo. Quiso probar el verdadero poder de su compañera, curioso por saber cuánto daño podría causar por sí sola. Una gigantesca columna de energía verde, drenadora de vida, se alzó hacia el cielo nocturno. Era visible incluso desde las laderas más bajas de la montaña, donde otro grupo de pioneros observaba la escena con preocupación. Uno de los hombres comentó que el lobo rey había completado su evolución y que su fuerza era increíble. Preguntó por el nivel de contaminación, y una figura encapuchada respondió que había alcanzado el 90%. Los hombres quedaron atónitos ante una lectura tan peligrosamente alta. El líder del escuadrón, un joven de cabello rubio, se puso tenso al darse cuenta de que el peligro seguía aumentando. Identificó el atributo de madera del lobo rey como perteneciente al menos al reino del hacha fantasma de 3 estrellas, o quizá incluso al de creación espiritual. Mientras tanto, el resto de la manada también mostraba un poder alarmante. El líder del escuadrón observaba con el ceño fruncido, preocupado porque su equipo no tenía suficiente personal para enfrentar la amenaza. Admitió que incluso él apenas había logrado avanzar recientemente al reino del hacha fantasma de 3 estrellas. De pronto, notó la gigantesca columna de energía verde y la clara presencia del atributo oscuro. En ese instante comprendió la razón del altísimo nivel de contaminación. Gritó una alarma, explicando a su equipo que el lobo rey había evolucionado con 2 atributos, algo extremadamente raro entre las anomalías. La lectura del reloj del líder se disparó repentinamente hasta el nivel 100. Apretó los dientes, sabiendo que debían detener la evolución de la manada antes de que la zona situada más abajo quedara destruida. Reconocía que aquellas bestias, ya crueles de por sí, se volverían aún más aterradoras con su nuevo poder. Decidió contactar a la Asociación de Energía Espiritual para pedir refuerzos. Pero justo entonces, el suelo comenzó a temblar violentamente. Uno de los hombres preguntó si era un terremoto, pero el líder sabía que la evolución de los lobos no podía causar una sacudida tan fuerte. Su temor aumentó cuando su reloj mostró una lectura imposible. La contaminación había alcanzado los 1000 puntos. Los pioneros miraron horrorizados como una gigantesca erupción de energía verde. El poder de la desolación estallaba desde la cima de la montaña. El pionero de cabello verde reconoció de inmediato aquella energía, incrédulo ante su aparición en ese lugar. Cuando la energía drenadora de vida comenzó a acercarse a ellos, el pánico se apoderó del escuadrón. Uno de los hombres gritó, preguntando si aquello era la enorme enredadera celestial que había desaparecido tiempo atrás. Sin tiempo que perder, el líder ordenó la retirada inmediata y que se evacuara a todos los residentes cercanos. Pero, tan rápido como había aparecido, la gigantesca ola de energía de desolación se detuvo. Uno de los hombres lo llamó, sorprendido, diciendo que la energía había dejado de avanzar. El escuadrón observó cómo el inmenso vórtice de poder verde se replegaba lentamente, hundiéndose de nuevo en la montaña. Dudaban si el peligro había pasado. Uno preguntó si aún debían reportarlo, otro, si debían subir a investigar. En la cima de la montaña, donde Fan Yi había plantado su flor, el suelo estaba cubierto por una red de gruesas raíces verdes. De ellas brotaron decenas de flores blancas resplandecientes que, de pronto, estallaron en una inmensa explosión de energía verde, floreciendo en una gigantesca estructura luminosa con forma de flor. Esa energía se transformó en un mar de pétalos blancos que cubrió todo el lugar. El lobo rey aulló furioso mientras los aparentemente inofensivos pétalos se convertían en armas letales, afiladas como cuchillas que cortaban el aire. Fan Yi permanecía tranquilo entre los pétalos giratorios, explicando la aterradora naturaleza del poder de su flor. El mar de flores espirituales crecería y se multiplicaría sin cesar, absorbiendo y purificando al enemigo hasta no dejar rastro de él. De pie sobre el sistema de raíces gigantes, Fan Yi observó cómo la manada comenzaba a caer ante su poder. Burlándose del lobo rey, preguntó cómo le iría a su manada sin la misma protección espiritual que él poseía. Los lobos más pequeños fueron atrapados por enredaderas cubiertas de flores blancas, su energía vital fue drenada en cuestión de segundos hasta que solo quedaron sus esqueletos, que luego se desmoronaron en polvo. Habiendo absorbido la fuerza vital de toda la manada, la flor y sus pétalos se tornaron de un rojo profundo y amenazante. En un último intento desesperado, el lobo rey reunió su energía y lanzó una poderosa ráfaga verde desde su boca. Sin embargo, la flor roja formó una barrera protectora y absorbió por completo el ataque. Oculto entre los pétalos y las enredaderas, Fan Yi le dijo a la bestia que su esfuerzo era inútil. Explicó que el atributo de desolación de su flor espiritual ya se había arraigado profundamente en la montaña. El mar de flores, continuó, extraía su poder directamente de la montaña y lo devolvía a ella, creando un ciclo infinito de energía. El lobo rey, que tras su evolución había ganado cierta inteligencia, pareció entender la desesperanza de su situación, aunque se negó a rendirse. Identificó a la gran flor roja como la fuente del poder y se lanzó directamente hacia ella. Fan Yi lo observó con una leve sonrisa,
preguntándole con tono burlón a su pequeña flor qué haría ahora que había sido descubierta. En respuesta, la flor central creció hasta alcanzar un tamaño descomunal y se abalanzó hacia el lobo rey. Abrió sus enormes pétalos y lo atrapó por completo. El aullido del monstruo resonó en la noche mientras su energía vital era absorbida sin piedad por el atributo de desolación. La gigantesca flor roja continuó drenando su vida, devorando incluso la energía verde del lobo rey. Fan Yi observó con expresión seria, sorprendido de que su flor estuviera permitiendo que el atributo oscuro invadiera su interior. Finalmente, el lobo rey fue consumido por completo entre los pétalos palpitantes. Fan Yi quedó maravillado ante tal desarrollo, reconociendo la imponente fuerza del atributo de desolación. Comprendió que jamás habría imaginado que la flor pudiera crear una técnica propia sin su guía directa, solo a partir del atributo implantado. Cuando la enorme flor volvió a encogerse, Fan Yi entendió la naturaleza aterradora de su nueva habilidad. Una vez que un enemigo era atrapado dentro del mar de flores, no había escapatoria posible. La flor escupió el esqueleto limpio y blanqueado del lobo rey. Fan Yi concluyó que, incluso si las flores espirituales fueran destruidas, podrían regenerarse sin fin, usando su poder de desolación para reducir cualquier enemigo a huesos. Frente a la inmensa flor roja, ahora rodeada de un campo de pequeñas flores del mismo color, Fan Yi decidió darle un nombre a su nueva técnica: el mar espiritual infinito. Aparece una ventana del sistema, confirmando su creación y anunciando que la flor espiritual ha escrito con éxito la técnica del atributo de desolación, mar espiritual infinito. Tras terminar la batalla, los pétalos de la flor se cierran, brillando intensamente desde su interior. Fan Yi observa, algo cansado, cuando un único pétalo rojo roza suavemente su mejilla. Entonces, la flor estalla con una enorme oleada de energía, y Fan Yi se sorprende al darse cuenta de que su pequeña flor también está a punto de evolucionar. En una sala de control de alta tecnología, las alarmas suenan mientras un analista reporta una anomalía de nivel A. Explica que están detectando dos poderes espirituales diferentes en la misma zona. Justo cuando el lobo rey estaba evolucionando y generando un atributo oscuro, apareció un atributo de desolación aparte y extremadamente poderoso. El superior de la asociación, que escucha junto a su Qin Jing, exige saber la ubicación. Un técnico señala el mapa, explicando que era un área que anteriormente estaba a cargo del equipo de su Qin Jing. El superior se muestra confundido, preguntando si el escuadrón destructor no había sido enviado para encargarse de la manada. Su pregunta es interrumpida por una llamada del escuadrón en tierra. El líder del escuadrón reporta que una poderosa oleada de energía de desolación apareció y aniquiló a la manada de lobos de nivel A. Sin embargo, añade que esa energía de desolación regresó a la montaña, donde ahora han aparecido gran cantidad de extrañas anomalías florales. Los pioneros permanecen frente a la montaña, que ahora brilla en rojo por un mar de flores. Incapaces de acercarse, el superior y el líder continúan conversando. El líder advierte que, si esa nueva anomalía desconocida llegara a estallar, sería mucho peor que la enredadera celestial. Solicita refuerzos, admitiendo que incluso con todos los pioneros allí, probablemente no podrían manejar un incidente inesperado. El superior está de acuerdo y decide enviar 2 equipos élite. Sin embargo, su Qin Jing tiene otra idea. Mira a su superior con una expresión segura y afirma que tiene el presentimiento de que la fuente del poder de desolación es Fan Yi. Interrumpe la llamada, señalando que la casa de Fan Yi está en esa zona y declarando con total confianza que él protegerá a todos. De regreso a la montaña, el paisaje está completamente cubierto por un mar de flores rojas. Fan Yi se encuentra delante de su obediente pequeña flor blanca, que ahora ha crecido hasta un tamaño gigantesco. Observa que, tal como sospechaba tras devorar al lobo rey, la flor está a punto de evolucionar un segundo atributo. La enorme flor roja se abre, y su centro empieza a brillar con una resplandeciente luz dorada. Fan Yi se sorprende, notando que el nuevo poder de la flor es un atributo de fuego. Toca la gigantesca planta, comentando lo increíblemente sencillo que es para ella evolucionar. Solo necesita devorar enemigos. Tras su evolución, la enorme flor se reduce de nuevo a su tamaño original para llevar en la mano, ahora con pétalos de un rojo intenso. Una ventana del sistema aparece, confirmando que la flor espiritual ha completado su evolución. Ahora está clasificada como una anomalía de nivel A llamada flor espíritu de fuego desolado, con doble atributo, desolación y fuego. La notificación añade que la flor tiene un fuerte deseo de consumir energía espiritual y puede colocarse en el mundo oscuro ilimitado para ser nutrida. Fan Yi lee el mensaje, confundido por la referencia al mundo oscuro ilimitado. Entonces una idea surge en su mente. Se da cuenta de que puede colocar la flor dentro de su dominio oscuro personal. Comprende que ese dominio contiene una gran cantidad de anomalías del atributo oscuro y un ambiente muy adecuado. Piensa que si la flor espiritual consume la energía interna, podría incluso evolucionar un tercer atributo oscuro. Justo cuando sostiene la esfera de su dominio oscuro, una tormenta gigantesca comienza a formarse en el cielo. Sus ojos brillan con luz dorada mientras se da cuenta de que está a punto de tener otro avance, esta vez al reino de creación espiritual de 2 estrellas. Se sienta a cultivar y una enorme columna de energía divina dorada desciende del cielo,
envolviéndolo por completo. Mientras medita, siente que su poder se vuelve más fácil de controlar. La energía espiritual del mundo se fusiona con su cuerpo como si fueran uno solo. En otra parte de las montañas, un hombre musculoso de cabello puntiagudo siente la inmensa energía del avance. Sigue la luz y se sorprende al encontrar la fuente. Está emocionado, reconociendo la legendaria hoja de fuego celestial y dándose cuenta de que ha encontrado a un cultivador de 2 estrellas del reino de creación espiritual. Mientras ve un video de la batalla anterior de Fan Yi, el hombre está envuelto en su propio aura ardiente. Declara que aplastará a ese nuevo pionero del atributo fuego para demostrar a todos que él es el número 1. En su lugar de cultivo, los sentidos agudos de Fan Yi detectan una nueva presencia. Grita, preguntando quién está ahí. El hombre misterioso lanza una enorme bola de fuego hacia él, preguntándole si es un pionero del atributo fuego. Sin inmutarse, Fan Yi reúne su energía oscura y absorbe el poderoso ataque con su propio vórtice. Sonríe, satisfecho de haber logrado atraer finalmente a este enemigo oculto. Recuerda que llevaba un rato sintiendo al hombre escondido cerca, sin siquiera molestarse en ocultar su energía espiritual. Identifica al recién llegado como un pionero salvaje, alguien sin organización que disfruta retar a los demás, alguien que acaba de avanzar al reino de creación espiritual. El hombre musculoso, ya revelado por completo y envuelto en un poderoso aura de fuego, aterriza frente a Fan Yi. Comenta que Fan Yi es interesante y que puede sentir una gran presión espiritual proveniente de él. Luego se presenta como Han Lu y pregunta de manera agresiva cómo logró Fan Yi esquivar su ataque de fuego. Fan Yi permanece en silencio, observando a su nuevo oponente. Con una sonrisa confiada, el hombre dice que olvidó presentarse correctamente. Declara que su nombre es Han Lu y que Fan Yi lo recordará muy pronto. Con eso, se lanza hacia adelante, su cuerpo cubierto en llamas, listo para atacar. En respuesta, Fan Yi alza la mano con calma, apuntando 2 dedos hacia el cielo, y simplemente dice, trueno divino. Un gigantesco rayo azul desciende de los cielos, directo hacia el Han Lu que carga contra él. Han Lu quedó completamente sorprendido, sin entender qué era ese nuevo poder. El divino trueno lo golpeó de frente con una fuerza inmensa. Soltó una tos dolorosa, con humo saliendo de su boca por el impacto. Trató de ponerse de pie, su cuerpo cubierto de electricidad azul y marcas de quemaduras. Se preguntaba qué acababa de pasar, cuestionando cómo su oponente podía usar un atributo de trueno cuando se suponía que era un pionero de fuego. Apretó los dientes, todavía temblando por el choque eléctrico. Fan Yi se colocó frente al derrotado Han Lu, que estaba apoyado en manos y rodillas, incapaz de moverse. Fan Yi lo tomó del cabello y le aplastó la cabeza contra el suelo, haciendo que la roca se rompiera. Con la electricidad azul chisporroteando a su alrededor, Fan Yi le preguntó con burla que repitiera su nombre, diciendo que no lo había escuchado la primera vez. Han Lu solo pudo quedarse en silencio, con el rostro presionado contra el suelo destrozado. Una mezcla de incredulidad llenó a Han Lu, incapaz de comprender cómo había sido vencido tan fácilmente. Acababa de alcanzar el reino de creación espiritual de una estrella y siempre había sido el cultivador más rápido que conocía. No podía entender cómo perdió, especialmente cuando ni siquiera había tenido la oportunidad de usar su movimiento definitivo. En su mente apareció el recuerdo de cuando era celebrado por sus compañeros, su raro y poderoso atributo de fuego convirtiéndolo en un verdadero prodigio. Había creído que todos terminarían sometiéndose a él. Un sonido desdeñoso escapó de los labios de Fan Yi mientras enviaba otra oleada de electricidad a través del cuerpo de Han Lu, haciendo que gritara de dolor. Han Lu seguía sin comprender cómo su oponente podía tener un atributo de trueno cuando se suponía que era un usuario de fuego. Fan Yi, con el ojo brillando en azul, lo miró con decepción, comentando que esperaba que fuera mucho más fuerte. Con una sonrisa arrogante, Fan Yi se burló de la confianza exagerada de la nueva generación mientras mantenía a Han Lu clavado contra el suelo con su poder eléctrico. Han Lu apretó los dientes por el dolor y la frustración, con la mente acelerada. Se dio cuenta de que, aunque su oponente claramente estaba en el reino de creación espiritual de 2 estrellas, su presión espiritual se sentía mucho más alta que la suya, por lo menos por 2 reinos completos. Entonces lo golpeó una última y aterradora idea. La diferencia se sentía como si fueran 3 reinos enteros. Convencido de que iba a morir, Han Lu pensó que su final había llegado y que él, el gran Han Lu, realmente iba a morir allí. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Después de eso, cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue tu parte favorita del manhwa? Así que no sean tímidos, no se pierdan como Chopper al momento de ver un dulce. Dejen sus comentarios, los estaré esperando. Si quieren otra parte de este increíble manhwa, digan maíz en los comentarios. Gracias por todo su apoyo, de verdad muchas gracias. Pongan la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún capítulo. Nos vemos en la próxima.